El día de hoy vamos a hablar de queratopatía neurotrófica. En la literatura y en la clínica es una condición que tiene múltiples nombres. A veces se le puede, muchos autores pues, oftalmólogos mencionan como defectos epiteliales persistentes, úlceras tróficas, neurotróficas, queratitis neurotrófica. Este término de queratopatía neurotrófica es un término, digamos, relativamente reciente, que este término de queratopatía neurotrófica es uno que digamos, que implementa el doctor Dua en este artículo del 2018, en el cual, pues, él propone este término, pues, para como que mejor, como que responde a lo que ocurre en la enfermedad. Dentro de la definición que se propone es que es una enfermedad que está relacionada con alteraciones en los nervios corneales. Hay varias definiciones que, digamos que eh, incluyen como la parte de los nervios corneales, la sensibilidad corneal, como que hay disminución de la sensibilidad corneal o de la inervación corneal, pero con esta definición que dice que alteraciones, digamos como que se abarca más condiciones que de pronto no solamente haya interrupción o falta de inervación, sino también cambios en la misma. Estos cambios, pues, en la sensibilidad corneal, pues, van a llevar a desequilibrio en la función trófica y en la función sensorial. Esto es algo que ya vamos a ver más adelante por qué función trófica y por qué función sensorial. Pues la función sensorial sabemos que es la sensibilidad que dan los nervios, como son nervios sensitivos que llevan, pues, la información al cerebro. Esta parte está alterada, pero la otra parte que es muy importante y que es la que nos explica mucho de esta fisiopatología de esta condición es que hay una función trófica que está alterada. Cuando hablamos de función trófica, ese término de función trófica viene desde los inicios de que se empezó a hablar de esta condición. Hace más o menos 150 años que empezaron a hablar de úlceras tróficas, y tiene que ver con la nutrición del tejido. Entonces, cuando hay alteración en la sensibilidad, va a haber una alteración en este equilibrio entre la nutrición y factores que permiten como una homeostasis del tejido con la parte sensorial. Este desequilibrio, pues, nos va a llevar a ruptura del epitelio corneal. Eh, Esta es la parte que, pues, yo considero que es como similar a otras condiciones, por ejemplo, en el ojo seco, que también es un síndrome grande que abarca muchas condiciones, muchas alteraciones, pero que finalmente ocurren es porque hay una alteración en un equilibrio de homeostasis en la parte de la superficie ocular. Ya cuando hay una ruptura de este epitelio corneal, pues afecta ya, pues, todo el equilibrio, pues, de la parte de la superficie ocular, afecta la calidad, la integridad de la película lagrimal, del epitelio y del estroma, y eso va a llevar a lo que son las características ya más clínicas de esta condición, pues, que es los defectos epiteliales persistentes, ulceración, perforación, y que pues ya vamos a ver más adelante. Básicamente, cuando hablamos pues esta es la definición, pues, como propiamente que abarca toda la enfermedad. En la práctica lo podemos ver como más sencillo, como los defectos epiteliales persistentes que están asociados con una disminución en la sensibilidad corneal, así como para recordar más fácilmente qué es esta Pero, condición. perdón, yo interrumpo aquí porque no necesariamente debe haber un defecto epitelial para que Ah, haya sí, una claramente, sí. neuropatía, ¿no? Sí, Entonces es es cierto. importante, no hay que resumirlo así porque pues la verdad el dolor neuropático, que es algo supremamente frecuente y en muchas condiciones, no necesariamente tiene que conllevar defectos epiteliales. Sí, Bueno, acuérdate de pain without stain, ¿no? sí, sí, Dolor sin exactamente. que tiña, no necesariamente debe haber. Listo, Sí. sigue. Ok, hay quien está levantando la mano. Bueno. Entonces, pues dentro de otras definiciones, como les decía, ha habido varias definiciones, tanto de la Academia Americana de Oftalmología, de otros autores que, pues, definen como una enfermedad degenerativa con disminución de la inervación, como ya les mencionaba, pero pues digamos que este término que está relacionada con los nervios corneales es como que abarca más todas las posibles
manifestaciones de la enfermedad. Entonces tenemos que tener en cuenta, como manera de introducción, pues que esta inervación corneal tiene un rol en la producción pues, lagrimal y la preservación del metabolismo y función de la superficie ocular, que es lo que les hablaba del trofismo de la superficie ocular, que ya vamos a ver más específicamente cómo es que se desempeña esta parte. A grandes rasgos, pues que se ha visto a lo largo de la historia que pues la pérdida de la sensibilidad pues va a llevar a cicatrización y curación inefectiva de la superficie ocular, aunque como ya mencionaba la doctora, pues no solo son los únicos mecanismos por los cuales hay, digamos, se presenta la enfermedad. Hay muchas múltiples etiologías para daños de inervación, ya sea de la superficie ocular mediante cirugías, mediante patologías oculares, sino también, digamos, patologías centrales que afecten pues digamos, la vía de los nervios que van a llegar hasta la córnea, más que todo pues del ganglio, del ganglio y del nervio trigémino. Como les mencionaba, desde 1800, Magendie en 1824 fue el primero en describir cambios degenerativos en córnea por transección del nervio trigémino, pues que ahorita les mencionaré nuevamente, pero pues el trigémino es el que se encarga en la mayoría de los casos de la inervación de la córnea. Entonces, en esta fecha fue que se describieron primero estos cambios degenerativos por transección del mismo, y a partir de ahí pues se han venido describiendo más pues, y ampliando la definición de la enfermedad. El tratamiento médico principalmente ha sido de soporte, digamos, más que como dentro de la parte histórica y pues también, digamos, dentro de lo que tenemos en el arsenal terapéutico, muchos de las alternativas que tenemos para tratamiento son más de soporte y para evitar que avance la condición, pero últimamente ha habido avances guiados de la mano de la investigación de estos factores tróficos que afectan la superficie corneal, que lo que buscan ya no es tanto soportar y evitar que la superficie corneal se dañe más, sino también que se restaure la inervación corneal y se restaure la sensibilidad para disminuir como desde la base, desde la causa de la enfermedad, pues la aparición de la patología. Y eso es lo que vamos a ver al final. Entonces, como para hablar un poco de la fisiología de la superficie corneal y de la inervación corneal, tenemos que tener en cuenta que la superficie corneal es un complejo dinámico en el que pues sus diferentes componentes van a funcionar como una unidad. Si hay alteración de algún componente, pues va a afectar toda la homeostasis, todo el equilibrio de esta superficie, esta integración entre pues, estos componentes, ya sea desde los tejidos hasta la parte de la inervación corneal, la parte celular, la parte inmune, junto con la película lagrimal, que es un componente importante que nos da también soporte nutricional y soporte inmunológico. Toda esta integración de estos componentes pues, va a permitir que haya un equilibrio y que haya una curación adecuada y no haya daños pues, permanentes en los tejidos, en este caso pues, de la córnea. Y la inhabilidad para adaptarse pues, al fallo de un componente lleva a ciclos de inflamación y daño, que es lo que vemos que ocurre en esta y otras condiciones como el ojo seco, como la queratopatía por exposición, que pues digamos, hay un daño de uno de los componentes que va a llevar a todo un ciclo que se sigue prolongando con la misma inflamación, más daño a partir de un componente que se daña. Específicamente, pues, dentro de la queratopatía neurotrófica, pues hablamos de lo que es la parte de la inervación corneal. La córnea es uno de los tejidos más densamente inervados por fibras sensitivas de todo el organismo. Inclusive el doctor Duda dice que es el tejido más inervado del cuerpo. Y la mayoría de estas fibras nerviosas que inervan la córnea van a ser fibras sensitivas, aunque hay un número menor de fibras autonómicas que pues en el ser humano se han probado que son simpáticas, pues todavía no se sabe si hay fibras parasimpáticas que inerven la córnea. Hasta ahora se dice que no, pero pues eso está en estudios porque en otros mamíferos sí hay fibras parasimpáticas en la córnea. Estas fibras que van a inervar la córnea principalmente vienen del trigémino, del componente sensitivo
que van a inervar a través del trigémino y principalmente ya en la parte pues, anatómica de la órbita del globo ocular mediante los nervios ciliares, ya sea los nervios ciliares largos y los nervios ciliares cortos. Estos van a inervar pues la córnea, se van a introducir en la parte pericorneal, en la parte limbar. Ahí van a hacer una especie de plexo, que es el plexo pericorneal o limbar, y a partir de ese plexo que está alrededor de la córnea, van a ingresar a la córnea de manera radial eh, a través del estroma medio. En ocasiones, pues, más en la minoría de los casos, la córnea inferior puede recibir inervación de la rama maxilar, porque principalmente esto va a ser de la rama oftálmica del trigémino, pero en algunos casos puede ser de la segunda rama, que es la rama maxilar, pero igualmente va a ser del mismo nervio trigémino. Y pues las fibras simpáticas van a venir pues desde la parte de la columna, de las columnas simpáticas en el que se encuentran cerca de la médula espinal a través del ganglio ciliar. Y pues hablamos de que tenemos más o menos 50 a 450 neuronas con 200 a 300 terminaciones individuales cada una que van a inervar la córnea. Como les mencionaba, la inervación simpática es del ganglio cervical superior, pues se cree que son menos en humanos que en otras especies de mamíferos, y como les decía que la inervación parasimpática se ha mostrado en otros mamíferos como son ratones y gatos, pero hasta ahora no ha sido demostrada en los humanos, y pues se asume que por ahora no hay inervación parasimpática, solamente simpática y sensitiva. Como les mencionaba, una vez parten estas fibras del plexo que se encuentra pericorneal o pues en el limbo, se van a introducir paquetes de fibras de manera radial hacia la córnea, cursando mediante el estroma, a través del estroma, más específicamente el estroma medio. Tienen, en esta periferia van a tener una distribución radial superficial. Inicialmente entran con un pequeño recubrimiento de perineura y mielina en la parte más periférica, pero pierden este recubrimiento de mielina a 1 milímetro del limbo, lo que va a permitir es que haya pues transparencia, porque si no estos componentes generarían pues opacidades que no permitirían una transparencia de la córnea. Ya cuando se libran de este recubrimiento de perineura y de mielina, pues van a continuar siendo recubiertas solamente por células de Schwann, que pues hacen un soporte nutricional e inmunológico pues a las fibras y a las neuronas, a los axones que están cursando de esta manera. Como les decía, inicialmente son más bien como más superficiales, que luego ingresan como más bien superficiales en la parte más limbar, luego ingresan más profundo al tercio al anterior y tercio medio del estroma, se agrupan en una matriz extracelular amorfa con una alta densidad de electrones que pues permite la sensibilidad a este nivel. Los queratocitos, que son los fibroblastos especializados que se encuentran en la córnea, en el estroma corneal, se localizan cerca de estas fibras sensitivas o fibras pues, simpáticas, y generan prolongaciones citoplasmáticas que envuelven estas fibras y que pues también permiten lo que veremos más adelante, que es pues toda esta interacción y este equilibrio de factores tróficos con factores pues generados por las neuromoduladores. Y estas prolongaciones citoplasmáticas que acercan ambos componentes pues son más frecuentes en pacientes con queratocono, y pues eso se ha visto pues que tiene que ver con alteraciones pues en la sensibilidad de estos pacientes. Bueno, como les decía, estas fibras van viajando radialmente, así como vienen acá, van radialmente desde la periferia hasta el centro de la córnea, como en esta parte de acá. Pero eventualmente ellas hacen un giro de 90 grados, o sea que giran y viajan ya luego es perpendicular a la superficie de la córnea, y hay un grupo de fibras que van a viajar
que se van a acomodar, ya luego se van a volver a girar 90 grados y van a cursar por debajo de la capa de Bowman y allí forman una especie de estructura que se llama el plexo subbasal, que va a viajar. No, ellos perforan primero la capa de Bowman y hay basal entre la capa de Bowman y las células más basales es que van a formar el plexo subbasal. Y ya luego hacen un plexo que se encuentra paralelo a la superficie de la córnea. El plexo es paralelo a la superficie y a partir de ese plexo, otra vez hay unas fibras que vuelven a hacer un giro de 90 grados, como vemos aquí, y esas son las fibras que finalmente van a llegar a las porciones más superficiales del epitelio, a las capas más superficiales, y van a pues, dar la sensibilidad de esta parte. Entonces, las fibras vienen del estroma, perforan la capa de Bowman, hacen el plexo subbasal, y unas fibras más pequeñas, más axones más individuales, ya siguen su curso hacia la superficie de la córnea. Y pues terminan entre esas células superficiales. Entonces, como les decía, hay un plexo nervioso subbasal, que es el que, digamos que es una de las estructuras que más se ha estudiado y se correlaciona con, digamos, con la fisiopatología de la enfermedad. Generalmente cuando hay estudios de la inervación corneal por imágenes, como vamos a ver más adelante, por microscopía confocal, que es un método que nos permite visualizar como el componente nervioso. Generalmente se ha visto que pues, el plexo nervioso pues, es uno de los que más está afectado en estas condiciones que hay alteración de la sensibilidad. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, este plexo. Vemos que en las fibras nerviosas, como les decía, se distribuyen como periféricamente de manera radial, pero una vez llegan y cursan hasta el ápex, ya en esta región del ápex van a cursar más bien como en orientación vertical de superior a inferior e inferior a superior. Hablamos de que hay alrededor de 19.000 a 44.000 axones en este plexo subbasal, de plexo nervioso subbasal, alrededor de 315.000 a 630.000, digamos, receptores ya individuales en córnea, que generalmente son nociceptores, pero también pueden ser receptores de frío, receptores pues, de sensibilidad. Se habla más o menos de que hay 7.000 nociceptores por milímetro cuadrado, pues lo que habla es que es un tejido que es altamente denso en inervación, lo que nos da pues lo que les mencionaba de que es uno de los tejidos más inervados del organismo, del ser humano. Y hablamos de que hay una distribución homogénea de los nociceptores a través de la córnea. Uno podría pensar que como tienen un curso hacia el centro de la córnea, la distribución va a ser más densa en el centro, pero se ha visto que pues, puede ser más homogénea en los diferentes cuadrantes de la córnea, y eso es algo importante para tener en cuenta dentro de la evaluación clínica de los pacientes, porque puede que no tengan alteración del centro de algunos de los cuadrantes, pero de otros cuadrantes sí. Entonces tenemos que son estas fibras individuales que llegan a la superficie de la córnea, van a ser receptores que generalmente son polimodales, que van a responder a estímulos tanto mecánicos, térmicos y químicos. Va a haber mecanorreceptores, receptores de frío, receptores de calor. Y estos receptores pues, van a responder a muchos de estos estímulos al mismo tiempo. La única diferencia pues serían los receptores pues de las fibras pues simpáticas, que no son pues receptores, sino que ya tienen una acción pues autonómica dentro del tejido. Estas fibras nerviosas que van a llegar a la superficie corneal pues van a liberar una serie de neuromediadores, pues como sabemos pues las neuronas pues liberan neurotransmisores, que en este caso tienen unos neurotransmisores especializados que pues van a proveer un soporte trófico a los tejidos de la superficie, así como la superficie también va a generar factores tróficos y factores neuromoduladores que van a permitir la supervivencia de estos nervios en la superficie corneal. Como les decía, que pues van a influenciar supervivencia, diferenciación y la maduración de estas fibras nerviosas.
Entonces tenemos que esta cooperación entre el epitelio corneal y los nervios pues va a liberar citoquinas, neuropéptidos, neuromediadores que van a apoyar el trofismo y la cicatrización de las células corneales, así como las células corneales van a proveer un soporte para que estas fibras nerviosas sobrevivan y maduren adecuadamente. Tenemos que tener en cuenta pues la renovación epitelial que ocurre a partir del limbo, que es la que conocemos todos, que ocurre desde el limbo hacia el centro, que es centrípeta, que es un proceso fisiológico que ocurre todo el tiempo. Va a requerir, se ha hablado de que requiere una constante interacción entre el nervio epitelio y una constante presencia de estos factores tróficos, pues para que se produzca adecuadamente. Y pues si esta renovación se altera, ya sea porque hay una alteración en esta inervación, vamos a tener que ese estroma expuesto pues va a ser vulnerable ya a otra serie de estímulos, otra serie digamos, de alteraciones que ya van a afectar el estroma, van a llevar a degradación del mismo, degradación enzimática, lisis y pues ya eventualmente a una perforación de la córnea, que pues es lo que queremos evitar con estos pacientes, pero pues es que es lo que ocurre con los pacientes que ya llegan a estadios más tardíos, más avanzados de la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta también dentro de esta parte de que estamos hablando de equilibrio, de que un componente se comunica con otro. También tenemos que tener en cuenta que la parte de la inervación también va a reaccionar, pues como son receptores que están haciendo sensibilidad sobre la superficie de la córnea, no solo es esa parte de los factores tróficos que ya les hablaba que se va a afectar, sino también que la misma sensibilidad tiene un componente importante porque es la que nos permite que haya estímulos, que los diferentes estímulos que llegan a la superficie ocular generen arcos reflejos que van a permitir también un equilibrio adecuado y un balance de esta superficie ocular, principalmente mediante el arco motor, que nos va a hablar de parpadeo, pues que la sensibilidad va a llegar pues al ganglio del trigémino eventualmente, de allí por mediante interneuronas y mediante vías de conexión, va a llegar al núcleo del facial en este caso, que va a llevar fibras motoras mediante el facial al músculo orbicular del ojo y pues va a permitir hacer la acción del parpadeo. Y mediante fibras parasimpáticas que llegan a la glándula lagrimal, va a ser el arco autónomo que va a permitir el lagrimeo. Y esta parte del arco motor, del parpadeo, que haya un parpadeo constante, recambio de la película lagrimal y producción constante de la película lagrimal, pues nos va a permitir que haya, por una parte, presencia de esa película lagrimal que nos da factores protectores, factores nutritivos y factores inmunomoduladores a la superficie ocular, como también desde la parte de la protección más mecánica del parpadeo y de la protección de la película lagrimal. Entonces, una reducción en la inervación va a ser una reducción de la sensibilidad que va a afectar estos ambos arcos reflejos y va a alterar pues la producción por una parte y la estabilidad de la película lagrimal por la otra parte. Para mencionarles nuevamente de la liberación de los factores tróficos, estos son los diferentes factores que son liberados ya sea por los nervios y por las células epiteliales. Por los nervios tenemos múltiples factores que afectan pues esta neuromodulación, esta parte trófica, la sustancia P, el péptido relacionado con el gel de la calcitonina, la acetilcolina, la noradrenalina, el péptido vasointestinal, que pues todos proveen factores tróficos a la superficie ocular. Y dentro de las células epiteliales, ellas producen uno de los que son de los factores más estudiados en esta parte de la queratopatía neurotrófica, inclusive para tratamiento, que es el factor de crecimiento nervioso, que es el NGF, que se ha visto que tiene un componente importante para el desarrollo y la supervivencia de los nervios, así como otros factores que producen esas células epiteliales como el factor neurotrófico ciliar o el factor neurotrófico de las células gliales. Entonces, para recordarles, estos factores que liberan los nervios generalmente se encargan de proliferación del epitelio, migración y diferenciación del mismo, y los factores, digamos, los neurotróficos de las que producen las células epiteliales van a permitir desarrollo y supervivencia de
de los nervios. Eso es más o menos un resumen de eso mismo, más que nada como el contenido de los neurotransmisores que llegan mediante los nervios corneales. Pues recordemos que esto parasimpático es más que todo pues en felinos y en otros mamíferos, pero esos son como todos los que se están estudiando, así como los factores también tróficos que se liberan por otros mecanismos, ya sea por las lágrimas, por liberación paracrina autocrina y mediante el humor acuoso, que también tenemos muchos de estos mismos que van a permitir un soporte trófico de la córnea. Dentro de estos, como les mencionaba, el NGF es uno de los más importantes, va a proveer un soporte trófico a las neuronas tras la injuria y pues va a revertir daños patológicos inducidos por lesiones periféricas. Por eso es que se ha estudiado mucho la administración inclusive de este factor como un tratamiento en algunos pacientes. Ya pues ya se está administrando en muchos pacientes. Ya tiene el medicamento a partir del factor de crecimiento nervioso. Va a estimular la proliferación y supervivencia, no solo también principalmente de las células epiteliales, de las fibras nerviosas, porque es producido por células epiteliales, pero también permite la proliferación y supervivencia de las mismas células epiteliales que se encargan pues de la liberación del mismo. La concentración, se ha visto que pues cuando hay injuria hay un aumento en la concentración de este factor en la parte local, pero que pues que esto lo que va a permitir es que vaya a acelerar la cicatrización corneal. Y cuando hay una alteración pues de los receptores que no van a tener pues factor de crecimiento nervioso, pues va a haber también una alteración en la estabilidad de la superficie y pues no va a haber este balance entre la parte nerviosa y la parte epitelial. También van a regular la respuesta inmune indirectamente, prevenir la lisis corneal y pues toda la parte de mecanismos de remodelación estromal y las relaciones entre el epitelio y el estroma. Bueno, ya entrando un poco más a... Esto era como más o menos de la parte, digamos que normal de la homeostasis de la superficie corneal mediante entramos a la parte más que pueden llevar a alteración de la sensibilidad de una manera u otra. Se ha visto que las causas más comunes que llevan a una alteración de la inervación corneal son el herpes simple y el herpes zóster, aunque vemos que aunque sean las más comunes, igual el porcentaje nos puede parecer bajo. Eso es un problema que hay con esta enfermedad y es que, ya les lo mencioné más adelante, pero digamos que dentro de lo que se ha reportado, se reporta que es una enfermedad rara. De pronto hay mucho subdiagnóstico de la condición, más que todo en los estadios tempranos, que lleva a que, digamos, la prevalencia sea tan baja. Pero pues se ha visto que pues hasta ahora dentro de lo que está descrito es una enfermedad rara. Y esto pues hace difícil estudiar las prevalencias de las diferentes causas para cada una de estas condiciones. Digamos, las prevalencias se han estudiado más que nada para el herpes simple y el herpes zóster, que son pues de las causas más comunes, y para las causas que nosotros tenemos una intervención directa, como son las causas quirúrgicas. En las cirugías corneales, como la SIC, la queratoplastia, ya sea penetrante o lamelar, o las incisiones para la cirugía de cataratas, se han visto que conllevan un componente de alteración de la sensibilidad corneal, alteración de estos plexos nerviosos subbasales. Más que todo, pues se empezó a describir, por ejemplo, en la SIC, en cirugía refractiva, en inicios de los 2000 más o menos, que inclusive inicialmente se llamaba como una úlceras neurotróficas secundarias a la SIC, que se estudió durante ese tiempo, pero pues ya hoy en día pues se agrupa todo dentro de la misma condición. Eh, Cuando hablamos de herpes simple y herpes zóster, pues estos causan una reducción ya en la densidad del plexo nervioso, porque afectan directamente el virus a los axones que están en el plexo nervioso subbasal, mientras que cuando hay cirugías corneales,
lo que vamos a tener es que hay una sección de los nervios pues que va a generar una degeneración waleriana que pues eventualmente va a llevar a una disminución en la densidad del plexo. En la mayoría de casos ocurre regeneración con el paso de meses. Esto es lo que nos explica que no toda, digamos, condición que pueda o no alterar la sensibilidad y la inervación corneal va a llevar a que haya úlceras neurotróficas, a que haya queratopatía neurotrófica, porque en muchos casos hay regeneración. Ya en los casos donde no hay regeneración es que ya vemos la presentación de la patología. Se ha visto también que es muy frecuente, aunque está menos estudiada, la prevalencia de la neuropatía diabética, que se asocia pues neuropatía diabética de estos nervios que llegan a la córnea asociada pues a la misma queratopatía diabética, que pues está asociado mucho a los niveles de glicemia y niveles de hemoglobina glicosilada que manejen los pacientes. Entre más sean altos y más permanezcan, pues más van a tener alteración de los nervios y pues más pueden presentar esta condición. Y lo que va a tener es también disminución en la densidad de plexo, y algo muy importante para tener en cuenta y que también tenemos dentro de para tener en cuenta para las presentaciones clínicas es que no solo hay disminución de la sensibilidad, como ya les he mencionado varias veces, sino que puede haber alteración en la forma en que las fibras estén recibiendo información. Puede que haya todavía fibras, pero esas pueden estar tortuosas, recibiendo menos información, generando menos factores tróficos, como pueden ser también fibras aberrantes que generan una inervación anómala y pues pueden ya generar más dolor a los pacientes, que eso es lo que mencionaba la doctora con el pain without stain, que es pues dolor sin tinción, pues que es por la misma neuropatía que ocurre en estos pacientes. Digamos, aquí están como más... Gabriel, sí. una pequeña intervención con lo que acabas de comentar en la diapositiva anterior. Voltéate por favor a la anterior, Sí. pásate a la anterior, ¿Esta o la en anterior? donde, esa está bien, Ok. en donde se habla que en cirugías, en este caso pues de las más comunes que se relacionan con la inducción de esta patología, la cirugía refractiva, eh, es verdad que ocurre regeneración con el paso de los meses. Se ha dicho que, por ejemplo, en PRK se puede regenerar el plejo subbasal en 2 años y en la SIC en 5 años. Sin embargo, el hecho de que se regenere el plejo subbasal no necesariamente indica que los pacientes van al nivel de base de sensibilidad y función, ¿no? Ujú. Por eso es que existe la queratopatía neurotrófica, incluso aunque no haya lo que estabas mencionando, defectos epiteliales, no tinciones, pero sin mal funcionamiento, ¿sí? Sí. Hiperalgesia, lodinia, etcétera, en algunos pacientes. No se sabe eh, exactamente por qué en unos pacientes sí y en otros pacientes no, como tú decías. No todos los pacientes pues la van a desarrollar. Pero el énfasis aquí está en que hay una disociación entre la recuperación, digamos, del plejo y su funcionalidad. Entonces, pues eso me preocupa y las investigaciones apuntan es precisamente a qué pasa en aquellos pacientes que tienen este síndrome doloroso después de cirugía, por qué algunos pacientes sí lo desarrollan y otros Ujú. no, qué factores están relacionados, ¿ok? Sí. Listo, continúa. Listo. Entonces, pues aquí les mencionaba pues algunas de las causas como más importantes, pero como les mencionaba, cualquier alteración de esta vía, ya sea a partir de la inervación corneal, pues en el globo ocular, en la córnea, que cause alteración de este plejo, o ya sea en la vía que va a llevar pues hasta el ganglio del trigémino, o inclusive más central del ganglio trigémino ya al sistema nervioso central, pues cualquier alteración a cualquiera de estos niveles puede llevar a queratopatía neurotrófica. Entonces, dentro de tener en cuenta, ya les mencioné los herpes, la cirugía fotorrefractiva, las queratoplastias, también las quemaduras que pueden tener bastante daño a la inervación.
los medicamentos tópicos. Se ha hablado mucho de algunos medicamentos que para tratar diferentes condiciones. Se ha hablado mucho de Timolol, que ahorita y también del sobreuso, el mal uso de anestésicos tópicos, que también puede afectar esta inervación, ya más como de la parte como más como química, más que digamos una alteración mecánica, inflamación crónica, uso de lentes de contacto, por otras cirugías como cirugía de catarata, si hay daño pues a los nervios ciliares que van a llevar la información pues de la córnea al ganglio trigémino, y ya pues también se ha hablado de que cuando hay pacientes que tienen neuralgia del trigémino, que pues también es como se empezó a descubrir la enfermedad, cuando a estos pacientes con neuralgia del trigémino a veces se les practica una intervención a nivel del trigémino, que es para como seccionar estas fibras que están dolorosas en pacientes con neuralgia, y pues esto va a llevar pues a las diferentes manifestaciones porque hay pérdida de la sensibilidad a nivel de la córnea, o pues diferentes manifestaciones a nivel central que pueden llevar a que se altere esta vía de inervación. Entonces, tenemos que tener en cuenta, pues ya les he mencionado, pues que es una enfermedad que hasta ahora está descrita como poco frecuente, como enfermedad huérfana, y es porque pues, se ha visto pues, que solo un porcentaje pequeño de estos pacientes con alteración de la inervación van a desarrollar propiamente úlceras neurotróficas. Puede que presenten las manifestaciones del estadio 1 leves, pero yo creo que pues, esas se pueden confundir muy fácilmente con un ojo seco, y especialmente si uno realiza los diferentes test de sensibilidad a la córnea. Pero cuando ya la alteración es importante, pues van a haber una pérdida importante del suministro trófico a estas células epiteliales. Va a haber una cascada de eventos que ya va a resultar en inflamación propiamente dicha, porque hay una exposición del estroma, una degradación y reacción con el componente inflamatorio. Como no va a haber suministro trófico, pues va a haber disminución en la curación y renovación del epitelio, que va a prolongar esta parte inflamatoria, va a haber pérdida de la vitalidad, metabolismo y de la mitosis de las células epiteliales, pues que no van a estar reproduciéndose adecuadamente. Eso por la parte Perdón, un trófica. momentico para ¿Sí? insistir aquí en una cosa que mencionaste y que la quiero recalcar, y es la sospecha cuando uno vea una tinción corneal, no dejarla pasar tan a la ligera, ¿sí? No necesariamente está relacionada directamente con ojo seco. Bueno, pues sabemos que lo que va a producir esta queratopatía neurotrófica finalmente también es en parte ojo seco, pero puede ser la primera manifestación de un problema pues de neuropatía o de queratitis neurotrófica, una tinción. Tú mencionaste el Lyme, la epiteliopatía neurotrófica relacionada o inducida por la SIC, ¿no? Sí. Precisamente que se caracteriza por esta tinción inocente en el centro de la córnea o en el, digamos, tercio inferior del flap corneal, precisamente por este tipo de alteración neurotrófica. Bueno, Sí. entonces recalcar en la importancia de evaluar las tinciones, ¿sí? Y tratar de asociarlas con este tipo de patologías, o si el paciente ha tenido una cirugía corneal, pues con más razón asociarla con esto. Ok. Sigue. Uh -huh. Listo. Ok, esto pues, bueno, que cuando hay una alteración de también hay una reducción en el reflejo del lagrimeo, pues porque no hay esta sensibilidad que permita pues el arco reflejo. Va a haber edema estromal, edema intracelular, va a haber pérdida de las microvellosidades del epitelio, desarrollo normal de la lámina basal. Y pues una vez establecido pues, el daño, pues ya la severidad y la progresión pues, van a depender más de los estímulos externos más que las condiciones causales, aunque estas sean las que hayan determinado pues, la aparición de la enfermedad. Como les hemos mencionado, pues no necesariamente puede haber dolor leve, pues lo característico es de las úlceras neurotróficas, o lo que uno esperaría,
y pues ve en la mayoría de casos es que generalmente son pacientes que tienen una disociación entre el dolor y las manifestaciones que uno ve al examen oftalmológico. Son pacientes que presentan unas úlceras a veces que son muy importantes, pero que el dolor suele ser poco o leve por la misma pérdida de la sensibilidad a nivel de la pues, inervación corneal. Pero hay algún caso de pacientes, como les mencionamos, que la sensibilidad puede que no esté, puede que está alterada, pero puede que no esté ausente, sino que está, digamos, con regeneración aberrante, con aparición de esta tortuosidad y engrosamiento de fibras, que lo que puede llevar es a dolor intenso por la activación pues, de los queratocitos a nivel corneal o por el mismo engrosamiento. Entonces hay que tener en cuenta esa parte que, no, que aunque pueda haber alteración de la sensibilidad, esta alteración puede ser, como ya les hemos mencionado, no para disminución, sino también para aumento del dolor. Aunque lo que uno ve en la mayoría de pacientes son las úlceras, pues, que son indoloras o con pérdida pues, de la sensibilidad. Entonces, eso es como un resumen, digamos, de lo que se ocurre en la parte de las causas y fisiopatología de la condición, las diferentes causas que van a llevar a alteración pues, de la inervación corneal, pues que depende del trigémino, que va a llevar pues por una parte a alteración del suministro trófico, que son esos factores que, digamos, bioquímicos que van a permitir pues el recambio epitelial y mantenimiento asimismo de las fibras nerviosas, y afectación pues de los reflejos trigéminos, que son pues los reflejos que llevan al parpadeo y al lagrimeo. Entonces, esta parte del soporte trófico pues nos va a llevar a alteraciones epiteliales y a disminución en la curación, la cicatrización de la córnea del epitelio, del recambio epitelial, que va a llevar pues a una ruptura espontánea del epitelio. Igualmente que cuando hay afectación de estos reflejos va a llevar a reducción de la película lagrimal y el parpadeo, que también va a llevar pues a rupturas espontáneas del epitelio, y esto pues ya produce las diferentes manifestaciones de las úlceras neurotróficas. Quiero exaltar aquí en esta diapositiva anterior, Gabriel, Sí. cómo nosotros nos enfrentamos día a día con esta patología, la queratitis neurotrófica. Si ven el recuadro de arriba a la derecha, enfermedades oculares como el herpes, bastante frecuente, las alteraciones o las injurias físicas y químicas, ¿sí? Quemaduras, traumas, el uso de lentes de contacto. Fíjense en esto, eh, la cirugía ocular, cualquiera de ellas, pero las más frecuentes que practicamos los de segmento anterior, ¿sí? Queratoplastias, cirugía de catarata, cirugía refractiva, distrofias corneales, el uso crónico de medicamentos tópicos. Fíjense, los preservantes también pueden generar eh, el, sí, a largo plazo este tipo de alteraciones y obviamente pues por todos conocidos el abuso anestésico. Entonces, no es una patología traída de los cabellos, lo que pasa es que hoy en día se le ha puesto nombre, se ha organizado, pero la hemos visto toda la vida. Había casos en donde uno años atrás decía, no, pero pues este paciente, o sea, como de qué se queja, ¿no? Yo me pongo a hablar con mis colegas y acá me están oyendo de pacientes operados, por ejemplo, de cirugía refractiva, 20/20 de visión, etcétera, o pacientes con cirugía de catarata, excelentemente bien operados, viendo divino, y que dicen, a mí me cambió negativamente la vida desde el día que yo me operé. ¿Sí? Y esto está explicado exactamente por lo que estás hablando. Su calidad de vida se afecta definitivamente. Entonces, importante ponerle cuidado. Desafortunadamente, pues digamos que no hay forma de, reconociéndola, evitarla. Lo único sería, pues, obviamente no operar esos pacientes, pero eh, igual sabemos pues que esto que hacemos todos los días la puede inducir, ¿no? Y cuando tengamos el paciente que se queja, sepamos que se queja por algo, que es verdad su síntoma, ¿no? Percebitas, buenos días. Hola, Buenos días, Doc. Osquitar, buen día.
Sí, eso como es de interesante lo que tú estás diciendo. Fíjate, con la cantidad de pacientes que se operan a nivel mundial de cirugía refractiva, tanto con la CIP como PRK, y resulta que, digamos, el curso clínico es en realidad muy favorable, aunque sí hay algunos pacientes que se quejan, la gran mayoría están muy satisfechos. Eh, por ejemplo, ponte a pensar un trasplante penetrante o un trasplante lamelar profundo donde se cortan todos los nervios prácticamente y cómo los pacientes no desarrollan úlceras tróficas. Es muy raro, pues, que a menos de que haya como otras condiciones asociadas. En lo Claro, que ahí yo está el sí, enigma. sí, claro, en lo que yo sí he visto, y esto pues eh, lo ve uno en los pacientes quemados, los pacientes con quemaduras severas, que uno los examina y uno los ve perfectos, pero los pacientes se quejan de que les duele, de que tienen sensibilidad a la luz, y ahí está la explicación, porque pues se produce un daño muy severo de los nervios, de modo que esta patología es bien interesante y yo diría que es desconcertante. Así es. Desconcertante sobre todo porque cuando más adelante hables del manejo, Gabriel, pues vemos que hay Sí, muchas cosas que podemos hacer, pero todavía muchas cosas pues que faltan, ¿no? sí, es cierto. Muy interesante, sí. Sí, continúa entonces. Listo. Y pues esto es más o menos también como un resumen de la fisiopatología con las diferentes pues alteraciones de, digamos, que van escalando a medida que va avanzando la enfermedad, la mitosis reducida, recambio que disminuye, disminución de la vitalidad de las células, que aumenta la permeabilidad epitelial, disminuye el grosor, ya empieza a haber daño epitelial por parpadeo, eh, erosiones punteadas, punteado epitelial, ya en estadio pues moderados, ya empiezan a aparecer los defectos epiteliales que no se curan, daño a la membrana de Bowman, ya se empieza a exponer estroma que se vuelve vulnerable a esa parte enzimática, ya empieza a haber inflamación, aparición de las metaloproteasas de matriz que van a llevar pues al lisis del estroma y pues al riesgo de perforación y pues ya pérdida del ojo. Y pues todo esto desde también teniendo en cuenta de la parte no solo pues, de la parte trófica, sino también la parte de la película lagrimal, que también se disminuye la producción de las lágrimas, pero a medida que va avanzando pues también esta pérdida de la homeostasis pues también va a afectar la calidad de la película lagrimal, se ve una película lagrimal inestable, como es el caso también, por ejemplo, del ojo seco, y pues esto va a también ser un ciclo vicioso que pues va a prolongar la condición. Bueno, ya entrando a un poco más de la enfermedad, dentro de la epidemiología, como les mencionaba, una enfermedad que se ha descrito como rara, pues dentro de los reportes que hay, una prevalencia estimada de 4 en 10.000 individuos, por lo que igual se ha considerado como una enfermedad huérfana, ha sido difícil estimar la prevalencia por el diferente número de condiciones que la causan. Más que todo se ha estimado la prevalencia, digamos, de la enfermedad en cada una de las etiologías, y eso que es pues de algunas etiologías que se ha estudiado la prevalencia de la enfermedad, como es el caso pues de la cirugía refractiva o el herpes, que son como de las más frecuentes y que se han estudiado, mientras que en otras causas no se ha estudiado mucho la prevalencia. Esa epidemiología en general pues, va a depender también de la misma epidemiología de la prevalencia de las condiciones que la causan. Se habla que más o menos 6% de todas las queratitis herpéticas y 12% de todas las queratitis por zóster generan pues algún grado de queratopatía neurotrófica, y que alrededor de 2% de los pacientes que reciben cirugía para neuralgia del trigémino, que es esa sección del nervio, pues que es lo que, digamos que a partir de esta cirugía fue que se empezó a describir la enfermedad, pues que se ha estudiado también que alrededor de 2-3% de los pacientes generan queratopatías neurotróficas. Entonces, dentro de la historia clínica de estos pacientes, tenemos pacientes que van a llegar a la consulta con historias de episodios previos de ojo rojo y dolor, que esto es más que todo lo que nos puede estar hablando de episodios previos de, por ejemplo, una queratitis herpética previa, que ha tenido episodios previos y que pues ha dejado pues daño en la parte de la inervación nerviosa,
por secundaria a la queratitis. O también la presencia de ampollas o cicatrices perioculares que nos digan que de pronto hubo una de esas condiciones previamente. O si es otra de las causas, pues historia de cirugía corneal previa, historia de trauma, o historia de quemaduras oculares, historia de abuso de anestésicos tópicos. Entonces, esto es algo que hay que buscar en estos pacientes. O el uso crónico de algunos medicamentos, se ha descrito en el timolol, en la sulfacetamida y en los AINES, como más que todo en el diclofenaco. Si se han descartado esas causas, pues uno puede buscar una causa más central, como signos neurológicos pues, de una lesión del quinto nervio craneal del trigémino, o pues historia de diabetes mellitus, que pues nos puede llevar a ver toda esta parte de queratopatía y neuropatía diabética, pues como para pensar en una causa que pueda estar causando la úlcera que nos está curando. Entonces, como les hemos dicho en varias ocasiones previamente, pues los síntomas van a variar dependiendo pues, del grado de la anestesia corneal que se presente. Puede haber ojo rojo, disminución de la agudeza visual. Para esos pacientes pues, es importante hacer un test de sensibilidad corneal que, pues digamos, se ha descrito con este estesiómetro de Cochet-Bonnet, que es un aparato que viene con este instrumento, que viene como con un nylon que se va extendiendo en los diferentes cuadrantes de la córnea y mide pues la sensibilidad pues cuantitativamente. Pero pues en la mayoría de casos pues en todo el mundo lo que se hace es medir la sensibilidad con un aplicador, con un hisopo de algodón. Tiene que ser la sensibilidad medida en cada uno de los 4 cuadrantes de la córnea, en el centro y donde se encuentre la lesión, si vemos una lesión pues que estemos sospechando. Idealmente este test, pues como lo que estamos probando es la sensibilidad, pues hacerlo sin anestesia. Hay que tener en cuenta que a veces el paciente puede parpadear como por reflejo al ver algo que está dirigiéndose hacia el ojo o por el mismo parpadeo normal que está teniendo. Entonces hay que estar muy pendiente durante el test si el paciente presenta parpadeo es por el test que se le está haciendo o si es por otra causa, porque a veces se pueden confundir y hay que tomar el tiempo adecuado para hacer la prueba. Y en algunos autores pues describen la administración de solución salina hipertónica, pues como esto puede causar incomodidad y dolor en pacientes, entonces que esto puede también servir. Pero pues lo que está más descrito es este test de sensibilidad, idealmente con el estesiómetro que es cuantitativo, pero pues en la mayor parte del mundo pues con el hisopo de algodón es que se realiza. Y ya dentro de las alteraciones que vemos a nivel de la biomicroscopía y de la superficie corneal, pues tenemos los diferentes rangos de defectos epiteliales que van a variar desde los diferentes estadios de la enfermedad. Estadio 1 leve, estadio 2 moderado y estadio 3 severo. Generalmente los pacientes que son con queratopatías neurotróficas leves o que tienen una alteración leve de la inervación corneal, lo primero que vamos a buscar va a ser defecto. Como vamos a tener también alteración en el reflejo del lagrimeo, pues va a haber una disminución en el test de ruptura, en el tiempo de ruptura de la película lagrimal. Eh, Puede haber tinción de rosa bengala que nos va a hablar de que hay una alteración de la vital del epitelio, pues ya sea en la córnea o en la conjuntiva. Puede haber Delen, puede haber estas manchas de Gaule que se describen que son como regiones geográficas o manchas pequeñas que se encuentran en la superficie, no necesariamente que sean tinciones, pero como que si son más secas que el resto de superficie que se encuentra alrededor, que son como manchas secas que también se les describe. O también no puede haber presencia de leucomas pequeños, de cicatrización estromal, pues de episodios previos de pronto de pérdida del epitelio. Ya cuando hablamos de un estadio 2, un defecto epitelial, pues ya hablamos del epitelio epitelial que es de una difícil curación, un epitelio, un defecto persistente que puede o no tener estroma, inflamación del estroma asociada. Eh, Generalmente lo característico de defectos es que van a tener como alrededor de las lesiones van a tener como un anillo
de epitelio que es fácilmente desprendible, pues que nos va a hablar de que hay una alteración pues ahí del recambio epitelial, y que algunos autores inclusive hacen como una especie de desbridamiento como para tanto dentro de la parte diagnóstica como dentro de la parte terapéutica. Y pues en raros casos puede haber una reacción en cámara anterior, pues ya por la parte de la inflamación que se puede presentar. Y ya los estadios 3 pues ya hablamos de una úlcera propiamente dicha, que hay ya un componente importante de inflamación del estroma, hay un componente importante de lisis del estroma, que pues va a llevar eventualmente pues a perforación de la córnea. Entonces, Entonces, estos son... puntualizando, Gabriel, esos tres estadios, Sí, leve, moderado y severo, en el sí. primero hay una queratitis superficial, ¿sí? Por ejemplo, el Lyme, descrito en la SIG, o Ujú. bueno, en otras etiologías, es solamente compromiso punteado. El segundo es compromiso de epitelio, pero sin estroma. No hay en el moderado compromiso del estroma. Por ejemplo, la úlcera metaherpética o indolente en el herpes, en donde tú ves el estroma preservado, ¿sí? Pero esos bordes alrededor Sí, redundantes y elevados. sí. Eh, y en Ujú. tercer lugar, ya cuando es Tema del severa, estroma que, este tema del estroma que ellos mencionan ahí, yo lo asumo que es más como cuando a veces hay como un anillo como de edema, no sin inflamación propiamente dicha. pues no hay esa inflamación, sino que si no está la barrera epitelial, Sí, pues obviamente el estroma puede engrosarse un poco, pero no necesariamente compromiso estromal directo. ok. Y ya en el estadio 3 es cuando ya hay compromiso de epitelio y estroma, que empieza uno a ver Delen, ¿no? Mejor dicho, empieza a ver, sí, adelgazamiento y compromiso estromal. Entonces, esos son los tres estadios. Ahí están muy bonitas las fotos de ese artículo. Sí, este es, Ujú. creo que este es el mismo del artículo del doctor Tuba. Ese es el artículo de Duda, exactamente. Sí. Es un artículo muy bueno. Que entre otras, los que no lo hayan revisado, valdría la pena que eh, envíes esa referencia a todo el resto de los que estamos participando Ah, ok, para tenerla. Bueno, ok, yo ahorita la busco y la envío. Gabriel, yo quiero hacer una aclaración, sobre todo para los residentes. Es muy importante diferenciar cuando hay edema y cuando hay infiltrado. Esta no es una patología inflamatoria, por lo tanto aquí no se ve infiltrado. Y el edema del estadio 2 es que, como decía María Mercedes, cuando hay un defecto epitelial, hay mayor entrada de líquido al estroma. Y lo que se ve es edema como tal, pero sin infiltrados. Eso es una diferencia bien importante desde el punto de vista clínico. ¿Ok? correcto. Mira ahí en la foto E lo que está diciendo Diego, ¿no? Ujú. Hay una, se ve ese estroma transparentico, pero si lo tiñes, mira a la derecha, pues obviamente todo el epitelio está comprometido, pero no el estroma. Y en la úlcera metaherpética o indolente, eso es lo que uno ve, ¿no? A pesar de que esa base de esa membrana basal expuesta, pues de esa alteración por la falta epitelial, se va tornando como de un color ligeramente grisáceo. Eso no necesariamente implica, porque no hay compromiso allí del estroma. Si hay factores asociados, una infección, el uso de un medicamento inapropiado en ese momento, un AINE, etcétera, pues obviamente puede llevar a que ese proceso se empeore, se profundice a un nivel 3, ¿sí? Pero aquí básicamente no hay compromiso estromal como estaba comentando Diego. Ujú. Listo, continúa.
Entonces, estos son otros ejemplos también de los diferentes estadios. Aquí vemos los defectos como más punteados, aunque inclusive aquí se puede ver ya que hay cierto grado de edema, aunque esto pues lo clasifican, este es otro artículo que lo clasifican también como estadio 1. Aquí ya pues el defecto más grande, ya también con su grado de edema, que no es que es edema infiltrado. Y pues cuando ya hay adelgazamiento, pues ya hablamos de una úlcera, igualmente en este que también tiene el defecto, edema, y ya pues adelgazamiento, pues ya lisis del estroma. Dentro de la presentación clínica, pues también, como generalmente las patologías que van a ser úlceras que van a ser de dos lados, activa de ambos ojos, o por ejemplo, van a tener estos defectos con fluoresceína o con rosa bengala, que va a dar pues, de un defecto pues, en la funcionalidad de estas células epiteliales. Va a haber reducción en el tiempo de ruptura lagrimal, como ya les había mencionado, la deformación de esas marcas geográficas secas, que son las marcas las manchas de Gaule, como hay alteración en la producción de la película lagrimal, esos pacientes pueden tener el test de Schirmer alterado, disminuido, la frecuencia del parpadeo va a estar disminuida por la alteración de del arco, pues reflejo del parpadeo. Y algo importante dentro de la evaluación clínica es buscar, o es una úlcera, pues descartar que haya una infección, que son diferentes. Eso no va a tener infiltrado, pero es importante descartarlo en los casos que puede ser más las que no infectadas, que también es frecuente que pueda pasar. Y luego tenemos, se sobrelapen, que estén, digamos, aumentando una a la otra. Entonces, lo que les decía, pues defectos epiteliales persistentes con algún grado de edema por esta exposición del estroma. Hola, creo que me salió un momento, pero ya comparto de nuevo. No sé qué pasó aquí. ¿Hasta dónde quedamos? Aquí. Bueno, entonces está como fallando el internet. Bueno, entonces, como les decía, defectos epiteliales persistentes, generalmente en el área paracentral, rodeados por epitelio irregular, edematoso, opaco. Este epitelio, como les decía, que va a ser fácilmente desprendible, pues porque es un epitelio que está alterado con una ruptura más fácil. Va a haber edema y compresión estromal que pues va a resultar en lisis y la eventual perforación. En algunos casos puede haber pliegue de Descemet, más que todo en los estadios más severos, y pues en los casos más crónicos podemos ver neovascularización de la córnea. Este ya es un estadio 3 y este es un estadio 2. Dentro del examen, pues también buscamos, digamos, otras alteraciones que nos hablen de patologías causales, como en el caso de, pues, de si hay lesiones del ganglio ciliar que lleven a la patología, pues alteraciones en la acomodación. Si estamos pensando en un herpes previo, pues atrofia del iris, pues es un signo que nos puede llevar a pensar en esta patología. Y pues siempre sospechar queratitis neurotrófica en pacientes con discrepancia entre signos y síntomas, ya sea pacientes con úlceras
úlceras como esta, que se presentan sin dolor, o pacientes con defectos epiteliales leves que presentan mucho dolor. En ambos casos es importante considerar la presencia de una queratitis o pues una queratopatía neurotrófica. O pacientes que no tienen ningún defecto epitelial y presentan Exactamente, sí. dolor, ¿vale? Sí. Y pues ahí ya lo que tocaría hacer es como las diferentes pruebas de sensibilidad. Bueno, y Y la estas también... sospecha, porque de las pruebas que comentaste, el test del hisopo es una prueba Sí, cualitativa, ¿sí? sí. El de Coche-Bonnet es semicuantitativo y hay otro que no recuerdo, el de no contacto, el estesiómetro de no contacto, en este momento no recuerdo el nombre del que lo desarrolló, no en todos los centros se tiene, pues que ese ya sí es cuantitativo. Pero Ok, básicamente nosotros nos tenemos que quedar con la sospecha, el conocimiento real de ese paciente que tiene desde el punto de vista sistémico, qué intervenciones ha tenido, qué medicamentos ha usado, tópicos, sistémicos, etcétera, como para uno poder ir armando con la anamnesis pues el posible cuadro, porque como te digo muchas veces, el paciente puede no tener ninguna manifestación clínica que uno pueda identificar y tener sí, una neuropatía, ¿no? es cierto. Y aquí en estas fotos, pues otra vez los estadios, este es otro artículo, que vemos los diferentes estadios, estos de acá arriba, estadios 1, que son, pues uno ve un defecto epitelial que uno puede pensar que es de un ojo seco, pues si no ha hecho los test de sensibilidad, que se va, pues tiende a ser central. Puede ser inferior también por si hay un defecto en el parpadeo por la misma alteración de la sensibilidad, también puede ser un defecto que se concentre inferior por la alteración del parpadeo. Estadios 2, ya vemos el defecto epitelial que va a tender a ser persistente, o puede ser un defecto que tienda a cerrarse, vuelva y se abra y así constantemente, con su epitelio fácilmente desprendible, a veces con su edema estromal sin infiltrados, a veces con neovascularización si son ya crónicos, y ya los estadios 3 con adelgazamiento y lisis estromal, y pues que pueden llevar a perforación. Bueno, dentro de la evaluación de estos pacientes, lo que más se ha descrito es la microscopía confocal dentro de la parte de, digamos, de diagnóstico, seguimiento y pues también mucho dentro de la parte investigativa. La microscopía confocal, que es una técnica que pues permite la evaluación en el paciente in vivo de todas las estructuras corneales a nivel celular, pues que permite ver los cambios en la morfología y en las estructuras corneales. Y principalmente lo que se ha estudiado es pues, la reducción de la densidad de los nervios corneales. También se ha visto reducción de la densidad del epitelio hasta el endotelio. Todavía no se tiene muy claro como los mecanismos por los cuales esta alteración pues, puede llevar a reducción de densidad del epitelio, del endotelio en estadios más leves, pero pues se ha visto en la microscopía confocal que también puede haber reducción en la densidad del endotelio de estos pacientes. Y pues, digamos, también hay que tenerlo en cuenta. Y los queratocitos son hiperreflectivos por esta relación que les mencionaba al inicio entre los nervios corneales y los queratocitos que son los fibroblastos del estroma corneal. Y pues aquí tenemos imágenes de microscopía confocal que muestran la densidad de los nervios corneales. Este es un paciente que es normal, que tiene una alta densidad de nervios. Este es del plexo subbasal. Y a medida que va avanzando la condición, esto es un paciente leve, un paciente moderado y un paciente con queratopatía neurotrófica severa. Vemos cómo disminuye marcadamente pues, la inervación en cada uno de estos pacientes. Muy lindo poder ver por microscopía confocal in vivo Sí, esto como lo estás describiendo. Me llama la atención lo de la alteración endotelial, porque la verdad, sí. pues, no encuentro la razón Sí, para que no se se sabe. altere el endotelio, pero nunca lo había leído tampoco, que Sí. la reducción de la densidad epitelial, lógico, pero endotelial.
Sí, esto no es del artículo del doctor Duell, de otro artículo, pero también muy reciente, es como del Pero 2018 sí también. me encantaría, por favor, que me compartas ese artículo porque no entiendo el mecanismo por Sí. el cual No, es que de hecho haya ellos disminución dicen que no endotelial, saben, ¿no? ellos dicen que no saben cómo es que se causa, que de pronto, que lo han visto en microscopía confocal, evidenciado que hay reducción en la densidad del endotelio, pero que el mecanismo para ellos es todavía desconocido. Bueno, pero mándame ese artículo y Listo, mándanos los sí. que creo que a todos nos produce mucha curiosidad porque esa aseveración es bastante delicada, ¿no? Mm, Ok. listo, esto ya. Y la citología de impresión ocular, pues que es básicamente un estudio, un análisis pues, de citología inmunohistológico o molecular que se toma pues aplicando un filtro de acetosa para remover pues las capas superficiales del epitelio y pues se estudia bajo microscopio los diferentes cambios que puedan tener estas células epiteliales que generalmente son similares o pues asociados a insuficiencia del limbo, con identificación de citoqueratina en estos pacientes y que pueden ser secundarios a queratitis neurotrófica o adicionales a la patología. Pues básicamente, este es pues más o menos lo que se ve en una citología. Estos no son es que no encontré de neurotrófica, estos son de queratopatía por exposición, porque por eso es que aparecen con las horas de exposición. Pero más o menos esto es los cambios que se ven pues en una alteración corneal que se ve por citología de impresión ocular. Yo creo que para el diagnóstico o soporte del diagnóstico de esta patología, pues la citología por impresión es una apreciación personal, no nos va a aportar mucho, porque si sabemos que hay una neurotrofia, pues obviamente va a haber un ojo seco secundario y vamos a ver los hallazgos asociados, ¿sí? En este caso con el ojo seco, por exposición, porque estos pacientes van a parpadear menos, por menor sensibilidad, etcétera. Pero está bien mencionar como una alternativa, sin embargo, desde el punto de vista práctico, en la clínica del día a día, pues para queratitis neurotrófica, pues es algo que realmente no se usa. Ok. Bueno, Sí, es algo que está escrito, pero pues en el día a día no es que tenga mucha utilidad. para esto no. Eh, Esto es un resumen pues, de los diferentes hallazgos que se pueden encontrar desde la parte clínica, desde la historia clínica, del examen oftalmológico y los exámenes que se pueden realizar para estos pacientes. Un resumen de lo que ya hemos hablado. Bueno, dentro del diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta que toda lesión pues, corneal que se asocia pues, a una sintomatología pobre o pues una sintomatología que no concuerde con lo que estamos viendo y con alteraciones de la sensibilidad corneal, pues vamos a pensar que es una posible úlcera neurotrófica o queratopatía neurotrófica, pero tenemos que tener en cuenta otras condiciones que pueden causar hallazgos similares, que puede ser el ojo seco, la blefaritis, la queratopatía por exposición, toxicidad por tópicos, quemaduras químicas leves, lentes de contacto, y hay que tener en cuenta que puede que sean diagnósticos diferenciales o puede que sean también comorbilidades que se acumulen y entre todas produzcan pues, las alteraciones al epitelio. Entonces hay que tener en cuenta pues la parte de la historia clínica, los hallazgos al examen y muy importante pues el test de sensibilidad para descartar la queratopatía neurotrófica. Inclusive hay que a veces hacer exámenes microbiológicos, más que todo para descartar como causas que puedan llevar a queratopatía neurotrófica o suspender tratamientos tópicos si se tiene sospecha que es por esa parte. El Bueno, test que estás mencionando, el test del hisopo, eh, no necesariamente cuando el paciente siente adecuadamente descarta la neuropatía sí, en estos casos, ¿no? sí, No necesariamente la descarta. Fíjate un paciente, no sé, por ejemplo, un posoperatorio de catarata, ¿sí? ujú, Eh, que tenga esta sintomatología y no necesariamente que presente en el momento del examen ningún signo. Paciente que no tiñe nada, pero que dice no
no me siento bien, yo siento el ojo, es que me duele la luz, es que me duele el viento, ¿sí? Y tú lo examinas y no encuentras ningún test, por ejemplo, de los de clínicos para ojo seco alterado, le haces la prueba de sensibilidad con el hisopito normal, ¿sí? Eh, entonces, no necesariamente a estos pacientes el test del hisopo les descarta la neuropatía. Ojo con eso, siempre, Claro. siempre sospecharla, asociar un paciente diabético, un paciente que tenga historia, por ejemplo, de, ¿cómo es que se llaman estos pacientes que les duele todo? Fibromialgia. Fibromialgia, sí. Sí, estos pacientes muy Sí. frecuentemente, aunque no tengan otras comorbilidades, por ejemplo, diabetes, etcétera, cualquier otra, pueden desarrollar esta patología, ¿no? Sin Sí, que haya pruebas clínicas que lo puedan demostrar. sí, sí, es cierto. Hay que tener Listo. también por eso muy en cuenta, digamos, los posibles Los factores causales, sí, antecedentes, exactamente. listo. Ujú. Y ya empezamos entonces con el tratamiento. Pues que en general el objetivo del tratamiento es prevenir pues que la injuria corneal progrese, promover que haya curación del epitelio. Idealmente, pues lo que se está buscando o lo que se debería buscar es recuperar ese suministro trófico, recuperar la inervación, que digamos no es lo que tenemos tan, digamos, en la mayoría de los casos no es lo que tenemos como disponible para recuperar a estos pacientes, pero es lo que se está estudiando y lo que pues digamos está intentando hacer dentro del estado del arte hoy en día. El tratamiento pues se basa en el estadio de la enfermedad, eso es muy importante, es un tratamiento que es escalonado dependiendo qué tantas manifestaciones tenga este paciente y pues también tratar la causa que le esté generando o tratar pues las posibles comorbilidades que también están empeorando la enfermedad. Importante es hacer un diagnóstico temprano para empezar pues las medidas lo más temprano posible y tener un monitoreo cercano de estos pacientes porque son pacientes que no van a tener una curación adecuada pues del epitelio, entonces pueden empeorarse rápidamente y lo más importante es que en algunos casos, como lo mencionaba la doctora, pues pueden ser pacientes que presenten mucho dolor con con cuadros pues, que uno puede considerar leves, pero puede haber pacientes que tengan úlceras importantes, con una lisis importante, pero que el paciente se siente bien, entonces no consulta por urgencias, entonces presenta un empeoramiento rápido que puede ser asintomático o sintomático leve y puede llevar pues, a complicaciones muy rápidamente y que pueden pasar desapercibidas. Entonces, dentro del estadio 1, pues lo que se busca es prevenir esa ruptura del epitelio y mejorar la calidad del mismo y pues preservar la transparencia de la córnea. En esta parte pues descrito el uso de lubricantes que pues obviamente sin preservantes porque hay aquí una alteración pues del epitelio que no va a llevar a una curación adecuada o también en asociación con estos lubricantes sin preservantes, lubricantes con alta viscosidad pues que permanezcan en un largo periodo de tiempo sobre la superficie ocular. Este uso de lubricantes, ya sea sin preservantes o de alta viscosidad, pues lo que va a buscar es promover una migración epitelial, promover la adhesión del epitelio y reducir la fricción del mismo parpadeo sobre la superficie ocular en este epitelio que está alterado. También reducir las citoquinas proinflamatorias, pues dependiendo del tipo de lubricante que uno esté usando. Hay algunos lubricantes que, pues, por ejemplo, el hialuronato, que pues, te ayudan a reducir citoquinas proinflamatorias y pues disminuir esa parte secundaria de inflamación del edema estromal que puede estar produciendo. Y es importante dentro del Perdón, un estadio 1, momentico, el hialuronato, perdón, Gabriel, el sí, hialuronato depende del peso molecular, porque los ok, de bajo peso molecular son proinflamatorios. ok, Los de mayor peso molecular son antiinflamatorios. Por encima de 1000 ok, o ok. 1500 kilodaltons son antiinflamatorios. Entonces, fíjate, por eso no todos los hialuronatos son iguales.
Ese que tienes Ok. allí en la diapositiva, la Grisel, por ejemplo, tiene 1500 kilodaltons, más o menos. Entonces, ese sí sirve, digamos, en cuanto al efecto antiinflamatorio que tú postulas, ¿no? Sí. Pues más como, como la reducción pues del microambiente pues ahí de la superficie ocular. E importante es dentro del estadio uno pues tratar las condiciones adicionales pues ya sea ojo seco, queratopatía por exposición o insuficiencia limbar. Por ejemplo, en este caso de este paciente que vemos aquí pues es un ejemplo de un paciente por ejemplo que tiene un ectostar para evitar pues esa queratopatía por exposición adicional pues que puede empeorar una queratopatía neurotrófica. Dentro de ese mismo estadio uno descontinuar medicamentos tópicos previos que pueden generar mayor toxicidad, especialmente medicamentos pues que contengan preservantes o que se haya estudiado pues que produzcan o empeoren queratopatía neurotrófica, como los que ya les he mencionado, el diclofenaco, el timolol. También desde la parte sistémica, considerar suspender medicamentos que también pueden llevar a alteración pues, central de la inervación, como los neurolépticos, los antipsicóticos, antihistamínicos, pues obviamente esto de la mano de los médicos, pues tratando de las diferentes condiciones por las cuales estos pacientes estén siendo tratados para estos, o suspender o cambiar los medicamentos que estén recibiendo. Eh, pues dentro de la respuesta inflamatoria se busca reducir la respuesta inflamatoria para evitar complicaciones, ciclosporina, que se ha visto que pues tiene un efecto pues bueno en estos pacientes, pero algo importante es evitar dentro de lo posible el uso de esteroides y el uso de AINES. Los esteroides porque pues tenemos pacientes obviamente con defectos epiteliales persistentes y va a generar diversos cambios en el estroma que pues van a ayudar a que haya una lisis del estroma más fácilmente. Esto es el mismo caso con los AINES que también van a, mediante el recambio epitelial y afectar pues de la parte de las metaloproteasas a nivel del estroma corneal y aumentar el riesgo pues de lisis y perforación. Entonces, dentro de lo posible, evitar estos medicamentos en estos pacientes con defectos neurotróficos. Pero ahí hay una salvedad, ¿no, Gabriel? Estoy de acuerdo en el último renglón que no se deben utilizar AINES, pero precisamente el Lyme, en la queratitis inducida, por ejemplo, por la SIC, o en otras condiciones Ok, neurotróficas donde no hay epiteliopatía, los esteroides a bajas concentraciones, loteprednol principalmente, al 0.2%, sí se recomienda para disminuir ese ambiente microinflamatorio ok, que genera la alteración neurotrófica. Entonces, cuidado con los AINES, ¿sí? Pero considerar bajas potencias y bajas, digamos, dosis de esteroides, pero sí se maneja para digamos, como para algunas neurotrofias, principalmente postquirúrgicas, en catarata y en ok, cirugía refractiva. ¿Listo? ok, ok, listo. Bueno, ya cuando pasamos a un estadio 2 pues ya tenemos, pues en un estadio 2 como ya, como para recordar, tenemos ya defectos epiteliales. Lo que buscamos es que estos defectos epiteliales que ya tenemos establecidos progresen más, se vuelvan úlceras, o sea que ya tengan adelgazamiento y ya un compromiso estromal más importante. Entonces lo que buscamos es promover también la repitelización de estos defectos y que no progresen. Eh, Estos pacientes pues obviamente van a requerir un monitoreo más frecuente para que estos defectos no empeoren, porque como les podemos ver, como les mencionaba, estos pacientes pueden ser asintomáticos o síntomas leves que pueden tener una rápida progresión a una perforación.
Y dentro de las medidas para prevenir perforación, pues las diferentes medidas que ya conocemos que afectan pues esta matriz extracelular del estroma, los inhibidores de metaloproteasas que pues generalmente son como la doxiciclina que van a afectar, que van a inhibir las metaloproteasas de la matriz extracelular y van a impedir que haya esta lisis corneal. Y el ácido ascórbico que pues va a ayudar a la síntesis del colágeno pues para evitar que haya también lisis del estroma. En estos pacientes, como tenemos ya unos defectos epiteliales persistentes ya en el estadio 2, pues se debe considerar, no necesariamente tratarlos con antibióticos, pero pues considerar si el uso de antibióticos profilácticos. Hay que tener en cuenta que hay pacientes que pueden tener sobreinfección, entonces es importante identificarla, ya sea tomando cultivos o pues si hay un paciente con duda, pues tomar cultivo pues, o buscarlo, aunque sea al examen oftalmológico, buscar posibles infiltrados que de pronto se estén adicionales a la patología de base del paciente, que va a ser la queratopatía neurotrófica. Y según los cultivos, tratarlo o pues usarlos con antibióticos de alto espectro. Pero eso solamente en los casos que uno sospeche pues infección sobreagregada. Y pues el uso de antibióticos profilácticos en los demás, pues considerar. Si uno también puede usar lentes de contacto para estos pacientes con defectos persistentes para ayudar a que cierren más rápidamente, pero en estos pacientes que uno usa lentes de contacto, pues tiene que tener un monitoreo más cercano y generalmente pues vamos a sí tener que requerir casi que obligatoriamente antibióticos profilácticos, pues porque el uso de lentes de contacto va a aumentar el riesgo de que de que estas úlceras que son inicialmente estériles pues se vayan a sobreinfectar. También se ha descrito los plugs lagrimales de silicona pues para mantener pues más la lágrima mayor tiempo en la superficie ocular. Esto también tiene sus indicaciones y contraindicaciones relativas, porque si uno tiene ya una alteración de la calidad de la película lagrimal, como es el caso también del ojo seco, pues digamos, si tenemos una lágrima inefectiva proinflamatoria sobre el globo ocular, pues también va a ser un defecto más deleterio que la ganancia que tengamos. Entonces hay que tener en cuenta pues en algunos pacientes esto, dependiendo del tipo de paciente que tengamos. O pues medidas más permanentes como la cauterización de puntos lagrimales. Pero como les digo, no en todos los pacientes. Ya en este estadio 2 pues tenemos algunas alternativas de tratamiento farmacológico. Tenemos el suero autólogo que se produce pues a partir de la misma sangre del paciente, que va a contener pues factores de crecimiento, neuromediadores, citoquinas, vitaminas, que pues lo que va a hacer es toda esta parte de soporte trófico que veíamos con los diferentes factores tróficos locales, que van a promover la proliferación, la migración y la diferenciación del epitelio. Van a tener pues mejoría en sensibilidad corneal, mejoría en cicatrización y mejoría en digamos, dentro de lo que se ha visto de microscopía confocal, de la morfología y distribución de los nervios corneales. Generalmente, pues aquí aparecen estos, son de 50 que aparecen, pero lo que está descrito en los estudios es que con suero autólogo al 20% dentro de los estudios que se realizan, aunque eso uno puede cambiar pues la concentración. No, yo sí pienso que en estos casos de neurotrofia es mejor concentraciones mayores, como dice Ok, allí, 50%. Lo que pasa es que estas preparaciones quedan mucho más viscosas, entonces para el paciente es un poquito más incómodo, pero obviamente es un remedio y hay que advertirlo. O ok, si es posible, concentrado de plaquetas, ¿no? Plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento. Así que no es el suerito al 20 usual para estos casos, sino más concentrado e idealmente derivados de plaquetas, específicamente si es posible. ok, listo. En algunos casos, pues pacientes que tengan patologías hematológicas o que tengan condiciones que puedan ser, digamos que la misma sangre tenga alguna predisposición para hacer factores proinflamatorios sobre la superficie ocular. Entonces, a veces el uso del suero autólogo puede estar contraindicado en esos pacientes porque puede empeorar la patología. Entonces, en esos pacientes
Se recomiendan otras soluciones similares como suero halogénico de donadores sanos, suero de sangre de cordón umbilical, pues que este es como uno de los que les he dicho que tiene mejor respuesta, porque tiene muchos factores epiteliotróficos que pues van a proveer pues toda la parte del soporte trófico a los pacientes. Es muy similar al suero autólogo, pero inclusive con mejores resultados. Ya en el estadio 3 pues buscamos prevenir adelgazamiento y ya la perforación de las úlceras. Ya en úlceras refractarias al manejo farmacológico buscamos un manejo más quirúrgico. Generalmente la tarsorrafia se recomienda como tratamiento de elección en muchos pacientes. Hay muchos autores que les gusta mucho la tarsorrafia. Generalmente es una tarsorrafia temporal que pues permita pues, un cierre parcial del globo ocular con mejoría pues de la úlcera si está en esa región. Otros autores pues recomiendan el uso de toxina boturínica que le aplican, en este es un paciente que se le aplicó toxina boturínica, que se le aplican inclusive a veces como cerca al tarso, como para inducir pues una tosis transitoria y pues curación de las úlceras, o inclusive colgajos conjuntivales para cubrir la superficie corneal. Pues esto es ya dependiendo de la preferencia del autor, pues la medida, y pues hay que tener en cuenta que pues, hay pacientes que pueden no gustar los resultados cosméticos, especialmente pues con los colgajos o con la tarsorrafia. El uso de la membrana, perdón. Acá está. Entonces, la membrana amniótica es uno de las medidas quirúrgicas que más se ha usado, que tiene pues buenos resultados en estos pacientes, que provee desde una parte de la protección mecánica, la liberación de factores de crecimiento, soporte de la adhesión epitelial y la proliferación de las células epiteliales. Para perforaciones pequeñas, pues glúeo y cianocrilato también algunos autores lo usan. Las queratoplastias penetrantes o lamelares pues para defectos ya más grandes o pues ya con mayor riesgo o con perforaciones pequeñas. Y pues hay que tener en cuenta que pues la anestesia presente pues causa una mala cicatrización en estos pacientes trasplantados o con recurrencia de ulceración. Hasta donde sea posible evitar, obviamente hasta donde sea posible, el trasplante, porque estamos tratando una condición en donde no hay una sensibilidad normal y obviamente pues por el otro lado se va a empeorar, pero hay casos en donde, al menos para, digamos, prolongarle la vida a ese ojo, pues sí, toca recurrir a eso, ¿no? Estas fotos son pues, de un paciente que se llevó membrana amniótica. Este es un paciente que se le colocó un cianocrilato. Y este es un paciente que pues presentó una perforación, tenía su defecto epitelial persistente, se perforó y se le tuvo que hacer pues su queratoplastia penetrante. Bueno, esto lo voy a pasar como un poquito rápidamente porque creo que ya estamos como sobre el tiempo, pero estos son como unos estudios que hay sobre el uso de membrana amniótica, pues que la verdad tiene muy buenos resultados. Este es, digamos, comparado a un manejo tradicional con tarsorrafia o lente de contacto versus trasplante de membrana amniótica, que ambos grupos en realidad les fue muy bien, pero pues a los pacientes con membrana amniótica pues les fue ligeramente mejor, con un tiempo de recuperación de alrededor de 21 días desde el uso, desde la colocación de la membrana. Y este otro estudio pues que también mostró pues manejo con suero autólogo versus membrana amniótica, y ambos con muy buena respuesta, 70% en un grupo, 72% en otro, más un tiempo de curación pues de estos defectos pues importantes, ya estadio 3, estadio principalmente pues un tiempo de curación de 22 a 20 días. Generalmente pacientes que no curaron, que pues fueron más o menos de 30%, pacientes ya con úlceras muy profundas por herpes o por uso crónico de anestésicos. Bueno, esto es algo que dentro del estado del arte que está siendo muy incentivado, que ha tenido muy buenos resultados, y es la terapia tópica con el NGF, que es el factor de crecimiento nervioso, que es la misma neurotrofina que les mencionaba que producen las células epiteliales, que va a promover el crecimiento y supervivencia de neuronas simpáticas y sensoriales, con modulación inmune, trofismo y curación de la superficie. Generalmente se empezó a usar derivada pues de murinos, pero pues ya se ha venido usando también pues con recombinantes humanos.
En los ensayos clínicos pues ha mostrado cicatrización rápida, mejoría en la sensibilidad corneal, producción de lágrimas y mejoría de la agudeza visual. Esto es un paciente, por ejemplo, que se le trató con este NGF. Y pues el recombinante humano, se consigue comercialmente el NGF? eso es lo que está escrito, pues que el recombinante humano, el propio que se conoce como Senegermin. cenegermina, que es Ajá, este. observate. Ese no sé qué tan comercialmente Pues disponible sea. En Sí, Europa sí, creo que es supremamente costoso, sí, ese es el pero acá problema. no, acá en Colombia no lo tenemos. Ese es el problema, que estas medidas ya traspasan dentro de lo más nuevo, ya también es más costoso. Este es un propéptido que es recombinante humano del NGF, o sea que se une al NGF pues, que presenta la persona y pues va a regular el crecimiento, supervivencia y diferenciación de las fibras nerviosas, que ha tenido muy buenos resultados, 70% sobre 28% de placebo, 75% sobre 23%. Y pues que los autores pues lo recomiendan como primera línea pues en estadios 2 y 3, pues obviamente con la salvedad del precio, ¿no? Este es otro agente nuevo que se está usando, que es el agente regenerante, el RGTA, que es un agente como es una matriz extracelular como sintética, que tiene unos polímeros que simulan el heparansulfato, el comercial se llama Casicol, que se aplica semanal o bisemanalmente, que es una matriz extracelular como sintética en la cual se permite la proliferación de las células epiteliales. Y pues en varios estudios pues ha tenido curación de úlceras en 73 o 67% de pacientes. Otra salvedad con esto es que también es disponible comercialmente, pero que es costoso. Dentro de estudios que se están haciendo, pues hay otros factores tróficos que se están estudiando, como el timosin beta 4, la sustancia P tópica y GF tópico, pues que están todavía en estudios, pues, como, digamos, un poco más atrasados que pues lo del NGF y el RGTA, pero pues que también está siendo avanzado y que han tenido, pues, buenos resultados inicialmente. La nisergolina, que pues es un medicamento derivado de ergolina oral, es un medicamento oral que se usa pues para tratar demencias y Alzheimer, pues que también se ha visto que pues esta parte neuromoduladora pues puede promover la cicatrización corneal e incrementar los niveles pues locales del NGF y pues en un estudio pues mostró curación de efectos epiteliales en 23 de 27 ojos. Y ya para terminar, como lo que estamos hablando es de buscar como tratar la causa de este defecto trófico, este defecto de inervación. Digamos, esto es lo que se ha buscado con estas medidas nuevas como el NGF, como mejorar que haya crecimiento de nuevos nervios, aparición de nuevos nervios, proliferación. Pero en algunos casos, digamos, hay pacientes que para que haya una proliferación nerviosa, pues tienen que tener nervios digamos, en la parte pericorneal o perilimbar. Pero cuando eso no es posible, o pacientes que tienen defectos más difíciles de tratar, pues se ha escrito esta técnica quirúrgica que es la neurotización corneal, que es la transfusión de nervios de otra parte del cuerpo hasta la córnea, que puede ser directa o indirecta. La directa es pues por nervios supraorbitarios o supratrocleares, que son generalmente contralaterales, que se transposicionan pues a la parte perilimbar. Se hacen como unos, lo que describen es que hacen como unos sacos en la parte del limbar como para insertar como las terminaciones como de los nervios ahí, como insertarlas y poder promover pues el crecimiento de inervación pues de la córnea. Y pues ha visto que estos pacientes presentan mejoría en sensibilidad corneal, mejoría en pues motilidad palpebral y mejoría en agudeza visual. Y pues ya para terminar, este es como un resumen pues, del tratamiento escalonado. Estadio 1, estadio 2, estadio 3. Estadio 1 pues más que todo como medidas como preventivas, el uso de lubricantes, inmunomoduladores y oclusión de puntos en los pacientes que se puedan. Estadio 2, pues ya las medidas de prevención de lisis, doxiciclina, vitamina C, suero autólogo, estos nuevos medicamentos, lentes de contacto, algunas medidas quirúrgicas, digamos, que son como las, pues todas son invasivas, pero son como las menos invasivas.
Y ya en estadios 3, pues, incentivar, pues, lo de los nuevos y ya, pues, ya las medidas más invasivas quirúrgicas. Pues yo había puesto este como mensaje de no aires, no esteroides, no preservantes, pues con esta salvedad que ya nos dio la doctora, pues, de que los esteroides en algunos casos, pero pues tener en cuenta que intentar, pues, evitar medicamentos que, pues, puedan generar una toxicidad corneal mayor. Básicamente, pues, eso era lo que tenía de queratopatía neurotrófica. Gabriel, Muy bien tratado el tema, le- Gabriel. Sigue. ¿leíste algo sobre insulina de pronto? Sobre insulina directamente no. Leí que mencionaban, pues, este IGF, el factor de crecimiento insulínico, pero no de insulina directamente, ¿no? Ya, porque la insulina es una alternativa. Yo no tengo experiencia, pero sí he visto por la gente, la Foscal, Cortello y al doctor, están usando mucho la insulina. No, no se sabe exactamente pues cómo es el mecanismo de acción, pero han mostrado casos pues, que les ha funcionado. No sé si los colegas tienen alguna experiencia con el uso de insulina. Sí, fíjate que cuando presentó esto el doctor Galvis y Alejandro Tello, hace como unos 2 o 3 años en un congreso, eh, pues yo estuve leyendo al respecto y tuve un paciente en donde con todas las medidas no había tenido una cicatrización y lo usé como me lo indicaron, 4 unidades por mililitros. Coge uno el Lantus, ¿sí? Y en un frasco de lágrimas, idealmente, pues no preservadas, pero me acuerdo que yo sí lo hice con Frigen, se diluye a esa concentración, 4 unidades por ml, y se aplica 4 veces al día. Y este paciente epitelizó. Entonces, la forma como actúa exactamente, hay receptores insulínicos en las células epiteliales, eh, pero no sé a nivel de nervios, si tiene pues, digamos, alguna acción. Pero lo importante es que clínicamente, en estos casos en donde se han intentado otras medidas y no han dado resultado, es una muy buena herramienta a tener en cuenta. Muy barata, muy fácil para el paciente. Bueno, así que excelente este recordéis que nos ha hecho aquí el doctor López. Muy bien, ¿algún otro comentario? Si no, damos pues por terminado este tema. Muy interesante, muy bien tratado, Gabriel. Muchas gracias. Esa referencia del daño endotelial por Sí, la neurotrofia, buscaré. sí me haces el fa porque me interesa aclarar esto.